la escuela moderna trasladó el foco vocacional a la formación, al academicismo. Entonces, ser un buen docente equivalía a tener una formación académica importante. Mientras tanto, la formación francesa ponía el foco en la moral y en la misión. Entonces me pregunto, ¿qué resabios quedarán de todos estos pasajes? Y les pregunto a estos profesionales, ¿hay diferencia entre hablar de vocación y de profesión docente? Sí, sí, a ver, la vocación es, como dijimos, ese deseo. Muchas veces la profesión docente puede ir acompañada de esa vocación, a veces creo que no. Está en cada uno cómo ejerza esa profesión docente, esa práctica cotidiana que hace en el aula, ¿no? Hay veces que esa práctica cotidiana, obviamente, cuando se da con vocación y con ese deseo, ese entusiasmo, esa inspiración de estar a gusto con lo que uno hace, esa práctica se ve reflejada de otra manera. Que a una práctica docente que puedas ejercer sin ese deseo, sin ese gusto, sin esa zona de confort o de comodidad que te despierta ese deseo por ser algo, ¿no? Bueno, la profesión docente no tiene que ser solo vocación, porque si nos quedamos solo en la mirada de la vocación, nos quedaríamos como en la idea de que hacemos algo por amor, ¿no? Y en realidad sería un plus sentir ese amor, pero la profesión es un trabajo. Por lo tanto, no debe confundirse con solo el amor por hacer algo como si esa fuera la única retribución, ¿no? Sino que tiene que ir de la mano con un salario justo, con derechos laborales, ¿no? Con condiciones apropiadas para el ejercicio de la docencia. La profesión, la palabra profesión viene de profesionalizar, es decir, hacer esa vocación, ese sentimiento, ese llamado, ese proyecto de vida, como pulirlo, como hacerlo más específico, estudiar sobre eso que tanto nos gusta o tanto queremos ser y cómo perfeccionarnos en eso, ser cada vez más como perfectibles, ¿no? En cuanto a esa vocación que queremos ser. Son importantes ambas, pero me parece que también son dos miradas distintas que históricamente también ponen al docente en un lugar, el de la vocación, que si bien me parece que es fundamental que los docentes tengan vocación, me parece que tampoco puede ser que la vocación a docente permita sea todo y permitas todo, digamos. Es decir, sí, uno tiene una vocación a algo, pero después también quiere materializarlo, quiere crecer, quiere poder vivir de eso, digamos, o sea, no. Y a veces la mirada solo de la vocación es como, bueno, solamente con tu ganas, solamente con tu esfuerzo. Por un lado, que a veces uno le quita, como decir, bueno, no, tenés que capacitarte, tenés que formarte, no es solamente porque sí, uno a veces, porque como digo, a veces la vocación es una intuición y no está desarrollada, entonces es como decir, bueno, yo creo que tengo vocación para docente porque amo a los niños y bueno, quizás después te das cuenta que en realidad la vocación docente es más amplia que solamente el amor a los niños, digamos. Entonces, bueno, me parece que es una mirada un poco, o sea, que es importante, pero no es la totalidad y me parece que no puede, y también es una forma de responsabilizar a veces en muchos casos al docente de varias cosas, como bueno, aguantate todo, aguantate malas condiciones de trabajo, malas políticas, malos sueldos, porque te sostiene la vocación, ¿no? La profesión se construye, ¿no? Y no necesariamente surge de una vocación. En carreras como las nuestras, a veces pensar que la vocación y la profesión son un sinónimo creo que es un error. Muchas personas ejercen su profesión muy responsablemente sin sentirse convocadas a ser docentes, y creo que se puede construir responsablemente una profesión con compromiso, sin haber estado vocado a o llamado a en un principio. Tiene que ver con un cambio de paradigma, posicionamiento. Desde mi punto de vista, la profesión no invalida la vocación, es necesaria, ¿sí? Pero la profesión también agrega o visibiliza algunas cuestiones que por ahí la vocación no mostraba tan explícitamente. Por ejemplo, la vocación está más asociada a responder a un llamado interior de una forma gratuita, muy generosa, no, con algunas características de esa, y la profesión viene a agregar que bueno, digamos, un buen trabajo tiene que estar remunerado, que no da lo mismo hacerlo de cualquier manera, por lo tanto también hay competencias, habilidades, digamos, en ese desarrollo profesional docente continuo, ¿no?
O sea, es una mirada que pone al docente más como sí, que tiene un trabajo intelectual, que tiene cierta autoridad, ¿sí? Que no es solamente porque le pone ganas. Es importante encontrar en la profesión el gusto o el placer por poder hacerlo, además de hacerlo responsablemente. La vocación puede ser un buen punto de partida, pues la vocación puede estar vinculada incluso a la motivación para poder realizar una tarea, pero la profesionalización, la profesión, el ejercicio viene guiado por formación, información, disciplina, una serie de caminos de la formación que necesitan de la vocación, pero son algo más que el simple llamado interno, que la simple vocación. Entiendo que a veces la profesión docente puede estar movilizada por la vocación o por ese deseo de un proyecto de vida integral como parte del mismo, pero entiendo que podría ser una parte de esa vocación, una parte de ese proyecto de vida, pero no necesariamente solo limitarse a eso, sino que no excede desde mi punto de vista. Me parece que no es posible un desarrollo profesional docente sin vocación. Elegí mi primera carrera, que fue docente a nivel inicial, y yo hasta el día de hoy me acuerdo de esas ganas de saber qué pasaba en esos espacios, de entender ese rol que cumple la docente de inicial, y bueno, creo que eso es la profesionalización, ¿no? Cuando uno a esa vocación le pone la teoría y estudia todo lo que a lo largo de la historia algunos especialistas estudiaron sobre el tema, ¿no? Pone el énfasis en otras cuestiones como la responsabilidad personal, por ejemplo, la capacidad de tomar decisiones con cierta autonomía dentro del ámbito de competencia de un trabajo, que quizás son cuestiones que no están exentas al hablar de vocación, pero sí quedan como en un segundo plano. Entonces, en ese sentido sí hay diferencias. La profesión docente supone un marco de derechos y de responsabilidades que exceden a la cuestión de la vocación. Desde el vamos, ejercer la profesión docente supone, en parte, entre otras cuestiones, un proceso de formación frente al cual hay que hacerse responsable. Es decir, no basta con tener o sentir esa vocación, sino que también esto tiene que estar acompañado por un sólido y responsable proceso de formación como tal. La profesión se descubre y uno se descubre una profesión en determinados ámbitos de la profesión y desarrolla habilidades, pero creo que por lo menos tiene que haber una inclinación en la pasión, digamos, que tenga que ver con la profesión, porque si no es difícil sostenerla. Hay cosas para las cuales uno tiene muchas ganas y mucha pasión y no necesariamente es su profesión. Sí creo que tiene que haber de base una preferencia, pero entiendo que la profesión implica una preparación, implica hábitos, implica un esfuerzo que por ahí no va atado solamente a la vocación. Hablar de profesión docente también supone, además de cuestiones personales ligadas a la formación, conversar acerca de las condiciones laborales que supone toda profesión. Sí, porque uno puede llegar al ejercicio de una profesión, aunque parezca una incoherencia, pero puede llegar al ejercicio de una profesión sin tener vocación. Quiere decir, más sin respetar una coherencia entre ese fuego interno y el escenario donde va a habitar profesionalmente. Porque uno puede ejercer una profesión y no tener una vocación vinculada. A veces, hay casos históricos de profesionales que tomaban el mandato familiar y a lo mejor ejercen después una profesión toda su vida sin tener esa vocación, ese llamado, sin haber sido una respuesta a ese llamado, ¿no? Sí, me parece que la vocación hace más a la cuestión incluso del vínculo, del trabajo con personas, de tener como esa cercanía y ese deseo de trabajar con otros, y la profesión hace más bien, puede involucrar la vocación, pero creo que tiene que ver con una serie de competencias, de aptitudes que uno tiene que desarrollar a lo largo de su formación inicial y también durante toda su carrera, en su formación continua. Si uno no le pone pasión a lo que hace,
es muy difícil sostenerse solo por lo laboral, ¿no? Eso también está visto, ¿no? Porque nada te motiva, nada te engancha, nada te sostiene en el conflicto. Entonces hay ahí un componente en la profesión, tiene que haber unos mínimos de componente de lo que es tu vocación para poder desarrollarte en la profesión. Es un lujo poder sentir que uno tiene una vocación para algo y poder ejercer esa vocación. Hay mucha gente que a lo mejor tiene vocación y ni siquiera puede trabajar vinculado a esa vocación. Entonces a veces hay personas que se encuentran dando clases, transmitiendo un contenido, encontrándose con un otro a partir de un saber, pero que quisieran estar en otro lado, que desearían encontrarse con un otro en torno a un saber en otra funcionalidad. Esto es, y están dando clases o están trabajando en instituciones educativas. Porque la vocación le aporta el aspecto energético a tu decisión y al sostener tu decisión a lo largo del tiempo. Ahora, esa vocación es como que recibe una estructura, un orden, recibe una formación, algunos elementos que tienen que ver con conocimientos, tanto específicos de las disciplinas como conocimientos didácticos, herramientas en relación a cómo realizar la tarea, que bueno, también son necesarios, ¿no? Y entonces para mí son dos cuestiones que están enlazadas totalmente. Creo que tanto formación idónea como autonomía en las decisiones son esas categorías que definen a un profesional y que también distinguen a una tarea, como puede ser la tarea docente, solamente del campo de la vocación. O sea, nos permite esa categoría de profesión pensar que justamente la tarea docente no es solo una vocación, sino también una profesión. Cuando solamente estás desde lo vocacional, empezás a sentir que hay recursos que te están faltando para el desarrollo de tu tarea. Hoy tenés desafíos que son diarios en nuestra profesión y que son muy cambiantes. Y entonces por ahí todo ese impulso que te brinda la vocación, que es lo energético, no alcanza. Uno tiene que recurrir no solamente a lo que ha estudiado en su trayecto de formación, sino también a una formación continua, ¿no? De lecturas, de diálogo con sus colegas. Cuando la vocación se une al reconocimiento laboral, surge la verdadera profesionalización. Entonces entendemos la tarea no solo como una vocación, sino también como una profesión.